I Forgot Your Password, Wrecking Modern Password Recovery System. Nahuel Sánchez y Martín Deutschernat discutirán las dificultades que uno se puede encontrar al diseñar un sistema de recuperación de contraseña, sus bugs y vulnerabilidades más comunes y la investigación que realizaron sobre dicha funcionalidad en el software SAP HANA. Bueno, hola. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por quedarse. Arranquemos. Martín y Nahuel ya nos presentaron. Nuestra agenda para el día de hoy. Primero vamos a arrancar con una breve introducción acerca de los mecanismos de recuperación de contraseña, describir un poco las distintas alternativas y formas de implementar estos mecanismos que estuvimos viendo durante nuestra investigación. Después les vamos a contar algunos bugs bastante comunes que encontramos en HANA específicamente durante la investigación, pero que aparte aplican a otros. Vamos a ver otros ejemplos de otro software que también fue vulnerable. Y después Martín va a mostrar un caso de estudio real con HANA, en el que vamos a ver de punta a punta cómo un atacante sin autenticación ni conocimiento previo de la plataforma puede conseguir acceso total al sistema y a las cuentas al usuario más poderoso, que es el usuario administrador. Finalmente vamos a cerrar la presentación con algunas conclusiones y consejos a la hora de implementar mecanismos de recuperación de contraseñas. Cuando empezamos nuestro research con Martín, surgió una pregunta que nos pareció bastante lógica, que es, si pensamos desde el punto de vista de un atacante, ¿por qué es una buena idea o por qué sería una buena idea atacar mecanismos de recuperación de contraseñas? Bueno, encontramos que hay varios buenos motivos. Entre ellos, esta clase de mecanismos o de código está presente en casi cualquier sistema web o sistema moderno. No hay ninguna solución que sea por defecto o estándar. Esto un poco lo mencionó Nahuel en su charla de ayer cuando hablaba de la posibilidad de los sistemas de impersonar usuarios o la funcionalidad de impersonar usuarios, que se había encontrado con un montón de problemas él también, dado que no había ningún estándar o forma común de realizar el problema. Nosotros un poco llegamos a la misma conclusión cuando analizamos los sistemas de recuperación. Vimos que hay por ahí una pequeña guía en el sitio de OWASP dando algunos consejos de cómo implementar estos sistemas y qué cosas no hacer, pero no había ninguna guía específica para poder seguir e implementar un sistema que sea completamente seguro o por lo menos libre de problemas obvios. La complejidad normalmente de estos sistemas no está bien medida. Vimos que la mayoría de veces se ven como un pedacito muy chico de un sistema grande o de un sitio web, y algunas veces queda en manos el desarrollo de desarrolladores que no tienen conocimiento de seguridad, lo que vamos a ver que trae problemas. Y por último, las vulnerabilidades que podemos llegar a encontrar en esta clase de sistemas tienden a ser críticas, ya que el código realiza acciones privilegiadas, como vamos a ver, cambiar contraseñas, activar o desactivar cuentas y demás. Cuando digo están presentes en cualquier sistema o cualquier sitio web, podemos pensar en los sitios más grandes, Google, WordPress, el sitio también de SAP, pero también ustedes pueden pensar en su empresa, si implementan alguna solución que se haya desarrollado en la propia empresa o algún sistema específico, probablemente tenga algún mecanismo para permitir a los usuarios recuperar sus contraseñas o crear nuevas cuentas. Es bastante común hoy en día. No hay ninguna solución por defecto. Ya todos vamos a ver distintas alternativas. Esta, ya que me imagino que varios la conocen, acceden a un sitio, pierden la contraseña, se la olvidan, la piden recuperar y lamentablemente les llega esa contraseña en plaintext al mail, tu contraseña es tanto, almacenada, entonces eso nos da la pauta de que está almacenada en plaintext en la base. Claramente sabemos que eso no es una buena idea. Pero también tenemos la posibilidad de algunos sitios que nos envían un código PIN por SMS, la posibilidad de usar tokens de recuperación o códigos de recuperación. A veces llegan por mail. Lo más común es que vayan atados con la siguiente manera que vamos a estar evaluando hoy, que es un link a través de un email. Ese link normalmente tiene asociado o incluido un token de un solo uso para recuperar la clave.
Y por último, también las bien conocidas preguntas y respuestas de seguridad. Vamos a ver esta slide bastante durante la charla, porque nuestra idea es mostrarles cómo, si se dan determinadas condiciones o se cometen distintos errores, ninguna de estas alternativas termina siendo segura y puede llevar a problemas de seguridad. Para hablar un poco de la complejidad o por qué creemos que la complejidad no está bien medida normalmente o pensada cuando se desarrollan esta clase de cosas, algo que ya les dije es esta clase de código realiza un montón de acciones privilegiadas y dada la naturaleza misma de la idea de la funcionalidad, es código que pueden utilizar los usuarios sin previa autenticación y autorización. Realiza o normalmente realiza un montón de acciones privilegiadas, como es el cambio de passwords, activar o desactivar usuarios. Y algo también que por ahí vieron y es bastante común es la cantidad de pasos, algunas veces bastante locos o fuera de lo común que realiza esta clase de funcionalidad. Pueden pensar en el caso de los SMS que nos llegan con un PIN, hay que esperar un SMS y poner un PIN. En el caso de los bancos, que hay que por ahí llamar al banco o ir a un cajero automático para resetear la contraseña del home banking. Y así tenemos múltiples alternativas. Entonces, todos esos distintos pasos y la falta de una guía o de un estándar ayudan a que al momento de desarrollar la solución se introduzcan problemas o bugs de seguridad. Para mostrar un poco, o que quede un poco más claro este tema de la complejidad y lo difícil que es implementar esta clase de soluciones, y que no solo pequeñas empresas o empresas que no tienen niveles de seguridad igual de altos que otras cometen errores. Nosotros encontramos otros ejemplos que encontraron otros researchers en sitios bastante grandes o en empresas muy grandes, Facebook, Microsoft y Google, que cometieron errores o distintas clases de errores al momento de implementar sus propios sistemas de recuperación de contraseñas. Entonces queda bastante claro que no es solo un problema de seguridad para las pequeñas o medianas empresas, sino también que gigantes de la tecnología pueden cometer errores. En el caso vamos a analizar un poco el de Facebook, ya que implementaban el enviarnos un PIN por SMS. Facebook, para permitir a los usuarios resetear su password, les enviaba un PIN por SMS. Ese PIN era de 6 dígitos y en el sitio principal de Facebook había un sistema de protección contra ataques de fuerza bruta hacia ese PIN, ya que 6 dígitos es relativamente fácil de realizar ataque de brute force. El problema era que en cierto subdominio de Facebook existía el mismo sistema, pero sin la protección para ataques de fuerza bruta. Entonces era bastante sencillo para un atacante reiniciarle la contraseña a cualquier cuenta. De nuevo, sistemas de PIN sin brute force o mal implementados llevan a problemas de seguridad bastante graves. ¿Qué encontramos nosotros en HANA? HANA, para aquellos que no estén al tanto, es una base de datos en memoria desarrollada por la empresa SAP, que está últimamente bastante de moda estos últimos años y está tomando mucha relevancia, dado que SAP la desarrolló para competir con otras bases de datos que existen en el mercado, principalmente Oracle. Cualquier sistema SAP nuevo que se instale en una empresa, por defecto viene con una base de datos HANA, entonces es bastante común hoy en día encontrar esta clase de sistemas en empresas. Y aparte lo que tiene HANA es una base de datos, es un sistema. SAP lo pensó con la idea de permitir a los desarrolladores crear aplicaciones web en un lenguaje que se llama XSJS, es una especie de server-side JavaScript, con la idea de que se desarrollen aplicaciones web que corren junto con la base de datos, con la ventaja de que la información está cerca, por decirlo de una manera, de las aplicaciones, entonces la latencia para obtener información y demás es mucho más baja que en otros escenarios. Nosotros miramos un poco la implementación de HANA del sistema de recuperación de contraseñas, que se llama User Self-Service, una aplicación que venía por defecto desactivada, pero era bastante común que los administradores la habiliten para permitir a los usuarios crear o manejar las cuentas de una manera un poco más sencilla. Esta aplicación estaba desarrollada en este lenguaje propietario de SAP, XSJS, y bueno, fue vulnerable desde octubre de 2014 al 2017, bastante tiempo. Cuando lo analizamos, nosotros después revisamos todas las versiones anteriores y seguían teniendo los mismos problemas de seguridad. Problemas tales como inyecciones SQL, bueno, posibilidad de enumerar usuarios y algunos errores lógicos que vamos a ir mostrándoles en las slides que vienen.
Esto es más o menos como se veía o como se ve la aplicación. Teníamos las dos posibilidades, nos daba la posibilidad de crear cuentas. Eso no era tan común, sino más bien la posibilidad de resetear las contraseñas una vez que las cuentas habían sido creadas. Pero de todas maneras las dos posibilidades estaban en la aplicación. Algo que es bastante fuera de lo común o que por ahí al que no está acostumbrado a HANA le suena raro es que si bien los usuarios precisaban un usuario, la gente que quería usar esta aplicación o las aplicaciones web en HANA precisaban un usuario para acceder a la mayoría de ellas, esos usuarios, dada la naturaleza de cómo funcionaba la base de datos y el servidor de aplicaciones que tiene HANA para correr estas aplicaciones, las cuentas terminan siendo cuentas de base de datos. Entonces, cuando un usuario pide una cuenta, su cuenta termina siendo creada en la base de datos. Después hay un montón de restricciones para evitar que ese usuario pueda conectarse directamente a la base de datos, pero lo importante para que quede claro es que las cuentas se crean a nivel base de datos, en las cuentas de usuario. El proceso es bastante simple. El usuario accedía a la User Self-Service, pedía por una cuenta. En ese momento la cuenta ya es creada en la base de datos, pero desactivada y con un password aleatorio. Se le envía al usuario un link con un token. Ahí vemos dos de las distintas funciones, distintas posibilidades de la implementación de sistema de recuperación de password que vimos, el link y el token. El usuario tenía que cliquear ese link, setear su nuevo password, su pregunta de seguridad y su respuesta, y eso quedaba, tanto la selección de la pregunta, la respuesta de seguridad y el nuevo password, quedaba todo almacenado en la base de datos. Es importante acordarse de eso, porque después Martín va a explayarse un poco más y contarles por qué es importante. Por el momento recuerden que toda la información queda guardada en una tabla en la base de datos. Bien, ¿qué encontramos? Lo primero es bastante básico y bastante común en los sistemas de recuperación de contraseñas, es la posibilidad de enumerar usuarios, aprovechándose de la funcionalidad de me olvidé el password. Encontramos en HANA porque fue lo que miramos, pero después para mostrar que no es algo que solo aplica a SAP, sino que es más bien general y aplica a la funcionalidad, buscamos algunos ejemplos más y encontramos que OpenCart y Drupal, ambas dos bastante conocidas son estas aplicaciones, eran vulnerables a lo mismo. La forma de abusarse de esto era bastante simple. Un atacante podía hacer un request HTTP post bastante simple a ese endpoint y ver el resultado del error. Dependiendo del mensaje, si la cuenta existía o no, podía validar o tener cuentas válidas, listar cuentas válidas en el sistema. Por sí solo, este es un error que no es bastante útil, este bug no es bastante útil, pero después, cuando veamos otros ataques que requieren tener una cuenta válida, usando esto ya tenemos el primer paso solucionado. El segundo problema es un poquito más interesante. Encontramos que era posible para un atacante inyectar contenido usando el header host de un request HTTP post también. De nuevo, lo encontramos en HANA, en el User Self-Service, pero buscamos otros ejemplos y de nuevo volvimos a encontrar que no era el único caso. En este caso, Django y Concrete 5, que es un CMS, eran vulnerables a esta misma clase de ataques. Probablemente otros sistemas de recuperación de contraseñas tengan el mismo problema. Este ataque es bastante útil porque permitía a un atacante, sin ningún tipo de conocimiento previo, ni autenticación, ni nada, realizar un ataque de phishing, por ejemplo, o la posibilidad de robar los tokens usados para resetear contraseñas a usuarios, o en el caso del phishing, a un administrador, obtener las credenciales del administrador. Vamos a ver el bug estaba en que este header host era usado para construir un email que se le envía tanto a los usuarios como a los administradores. Esto es configurable, pero la idea es que el sistema HANA le envíe un mail al usuario administrador diciéndole: administrador, tal usuario nuevo se creó una cuenta, ¿querés aprobar esa cuenta o querés denegarla? Ese mail estaba construido en base a un template, que ese template usaba para construir el link, un link que después se le envía al administrador para que acceda a la plataforma y apruebe o deniegue la cuenta. Usaba el header host sin ningún control previo. Lo que entonces termina pasando es que el administrador recibe un email que de alguna manera parte de ese contenido es controlado por el atacante.
Lo que vamos a ver en la demo es eso, un atacante logrando que le llegue un mail al administrador con cierto link que él controla. Básicamente, ahí está el atacante usando la funcionalidad de me olvidé la contraseña. Perdón, está pidiendo una cuenta nueva, no me olvidé la contraseña. Usando burp va a capturar el request que genera la aplicación. Como vemos, lo que va a hacer ahí es cambiar el header host por algo que él controla. En este caso va a ser bastante obvio el link, pero en un ataque real esto se puede hacer bastante más oculto o menos obvio. Se envía el request, la aplicación funciona, y ahora lo que vamos a ver es el mail que le llega al usuario administrador, diciéndole, che, tal usuario se creó una cuenta nueva, por favor aprobalo, denegala. El link, en este caso, ya es controlado por el atacante. Ahí es bastante obvio, pero bueno, se puede hacer menos obvio. Lo que decidió hacer el atacante en este caso es una página fake, que lo único que va a hacer es almacenar las credenciales y redireccionar al administrador al sitio real de HANA para que se loguee nuevamente. Esto de nuevo es para una prueba de concepto nada más, pero puede hacerse mejor. Y lo único que resta en este caso para el atacante es revisar el resultado del ataque y obtener las credenciales del usuario administrador. Bien, sigamos. Todos estos bugs que estamos mostrando los reportamos y SAP sacó distintas notas de seguridad que son una especie de parche para HANA, así que están todos fixeados ya hace un tiempo. De nuevo, los links o los mail con links, si no están bien implementados, traen problemas. Lo último que vamos a ver, o que les voy a mostrar yo hoy, es distintos fallos que encontramos en la generación y en el uso de los tokens de recuperación en HANA, en el User Self-Service. Como les conté antes, los links normalmente incluyen o usan además tokens que deberían ser secretos y no deberían ser posibles de adivinar para permitir a los usuarios resetear la contraseña. Si un atacante puede predecir estos tokens o adivinarlos de alguna manera, podría usar la funcionalidad para resetearle la contraseña a cualquier usuario. Entonces, dada la criticidad de estos tokens y de cómo se generan y manejan, decidimos mirar un poco cómo estaba hecho eso en HANA. Encontramos que la implementación de estos tokens estaba rota. Estos tokens estaban compuestos de 16 bytes, de los cuales nada más 2 eran random, o no podíamos predecir el valor a priori. Decidimos mirar cuán random era, igual 2 bytes ya es obvio que es posible realizar un ataque de brute force y tener bastante probabilidad de éxito, pero decidimos mirar cuán random eran esos bytes y nos terminamos dando cuenta que estaban basados de alguna manera en el timestamp o en el momento en el que el token era generado. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasaría si se generan tokens casi simultáneamente? Bueno, los tokens utilizados para resetear passwords podían ser predecibles. El ataque más o menos funciona de esta manera. El atacante pide por una cuenta nueva, esa cuenta nueva recibe el mail que les conté en la introducción. Ese mail contiene un link que en el final contiene el token que se va a usar. Después de eso, el atacante, para estar seguro, puede pedir o intentar quedarse 2 o 3 cuentas más. En este caso, vemos que los siguientes 3 tokens son prácticamente igual y los únicos 2 bytes que están cambiando cambian prácticamente de manera secuencial. Entonces, seguido a esto, el atacante podría pedir el reseteo de password de la cuenta que quiere robar y predecir el token. Si no es EF, va a ser los siguientes 2 bytes o 3, dependiendo el uso que tenga el sistema. Pero como pueden ver, es bastante fácil y obvio predecir tokens.
Lo interesante de esto es que aparte de los tokens ser usados en esta clase, en esta funcionalidad, el mismo problema existía con las sesiones. Entonces, de alguna manera, y también siendo bastante crítico esto, las sesiones directamente en las aplicaciones eran prácticamente secuenciales y un atacante teniendo una sesión válida ya podía predecir las siguientes sesiones. De nuevo, si los tokens son predecibles o un atacante puede adivinarlos, estamos en un problema. Ahora Martín les va a contar cómo, juntando distintos ataques y encadenándolos, es posible para un atacante, sin ningún conocimiento de la plataforma previo ni acceso previo, comprometer el sistema HANA. Bueno, hasta acá, como vimos, y Nahu les explicó, un atacante que ya tiene una cuenta en HANA podría comprometer y hacerse con cualquier otra cuenta de un usuario válido. Pero lo que nosotros estuvimos tratando de hacer, y logramos hacer, es un usuario sin autenticación, sin una cuenta, pueda obtener el control tanto de un usuario cualquiera, arbitrario, y finalmente del usuario system, que es equivalente a controlar completamente el sistema HANA. Bueno, primero lo que vamos a hacer es un breve repaso de cómo hace una persona para registrarse en HANA. En primer lugar, lo que va a hacer es pedir esta cuenta con un nombre de usuario y un mail, como en muchas otras aplicaciones. Lo que va a hacer el sistema es enviarle un mail con un token, ¿sí? Un link y un token, como vimos, como mostró Nahu. Y ese link lo que va a hacer es permitirle validar su cuenta. Vamos a llamar validar su cuenta, y esto es útil que lo recuerden, a generar una nueva contraseña, una nueva pregunta y respuesta secreta que va a dejar válido a la cuenta. No va a estar activa en sí, es decir, yo cuando me registro, mi cuenta no sirve para nada, lo único que tengo es una cuenta que el administrador después tiene que validar, pero bueno, por lo menos ya tengo una cuenta en base de datos, es decir, un usuario en base de datos. Algo interesante es que los tokens de validación, es decir, los tokens que yo utilizo para validar mi cuenta, para crear la contraseña y las preguntas, también se puede utilizar en la recuperación de las contraseñas. Es decir, son válidos para los dos casos. Y también que una cuenta validada puede volver a ser validada. Uno pensaría que no tiene mucho sentido, es decir, yo ya tengo mi cuenta validada, tengo mi cuenta con una contraseña y con una pregunta y respuesta secreta, pero vamos a ver cómo un atacante podría usar esto para evitar tener que responder las preguntas secretas. Bueno, estas son las pantallas que uno ve tanto cuando quiere validar su cuenta como cuando se olvida su contraseña y trata de generar una nueva. Entonces, supongamos que yo me registro, tengo mi cuenta, ya está validada, ya tengo activada la cuenta y en un momento me olvido mi contraseña. Bueno, voy a usar la pantalla de la derecha que me permite crear una nueva contraseña con mi respuesta secreta. Ahora, si fuéramos un atacante y, por ejemplo, controláramos el mail de una víctima y quisiéramos generar nuevas contraseñas para el usuario de HANA, y usaríamos el mismo sistema. Diríamos, bueno, voy a tratar de resetear las contraseñas, digo que me olvidé mi contraseña, me mandan el mail, entro en el link, pero veo esto, veo que a la derecha yo tengo que ingresar una respuesta secreta. Como no la conozco, el sistema considera que es seguro y que no se puede, un atacante no podría crear una nueva contraseña. Pero ¿qué pasa? Nosotros dijimos que un token de este tipo puede usarse también para validar una cuenta. Entonces, si yo, en vez de usarlo para setear un nuevo password, digo, quiero volver a validar mi cuenta, voy a poder hacerlo. Y entonces, no solo voy a poder crear una nueva contraseña sin responder la pregunta secreta, sino que además voy a crear una nueva pregunta secreta, lo cual me permite bypassear esa seguridad. Bien, ahora sí vamos directamente a la vulnerabilidad más importante. Para entender todo, lo que vamos a hacer es un ejemplo del usuario John que quiere crearse una cuenta en HANA. Entonces, lo primero que hace, como dijimos, es enviar un nombre de usuario y un mail. Cuando haga esto, este es el código que vamos a ver que se ejecuta en el lado del servidor. Lo primero que se hace es, el servidor hace un prepare statement que hace create user. Esta sentencia nosotros decimos que tiene dos funciones. No solo crea el usuario, sino que lo valida. ¿Por qué? Para crear un usuario SAP HANA lo que necesita es que el nombre de usuario sea válido. Es decir, que no tenga ni espacios ni caracteres extraños. De hecho, SAP HANA lo único que permite es de alfanumérico, letras y números. No permite nada más porque justamente se evita el problema de que esto después genere algún inconveniente
si se concatena en una sentencia de SQL. Entonces, si el usuario que dio John, en este caso, es válido, es decir, no tiene nada extraño, esta sentencia se va a ejecutar con éxito y vamos a poder continuar. Si por el otro caso el usuario tuviese algún carácter especial, vemos que hay un try, habría un catch con un error. Entonces recibiríamos un error que dice el usuario no fue creado correctamente, probablemente dice porque el nombre de usuario es inválido. Pero bien, supongamos que John dio su nombre de usuario que es John y no tuvo ningún problema. Lo siguiente que va a hacer el sistema es, además de crearlo y que ya exista en base de datos un usuario, va a generar este token que es para validar la cuenta. El token es una estructura que se compone de una clave valor, es un map. Muy sencillo, se genera con un valor hexadecimal aleatorio. ¿Sí? Como vimos, en realidad en este caso no era aleatorio, pero debería serlo, o por lo menos esperaban que sea así. Y se convierte en un string. Y después el valor de este token, el valor de la clave, sería un JSON con el campo time, que es un timestamp. No nos va a interesar en este caso porque es cuándo se creó, no tiene mucha información. Y el nombre de usuario. ¿Sí? Este JSON se convierte en un string y los dos se van a guardar en la tabla. ¿Qué es esta tabla? Se llama Secure Storage, es una tabla encriptada en la que HANA decide guardar todo lo que sea secreto. ¿Sí? No importa qué tipo de datos sea, lo que hace es todo lo que cree que no debe ser leído por nadie, lo mete en la Secure Storage. Bueno, lo guarda y envía la clave de este token al usuario. Cuando el usuario recibe el mail y entra al link, ya vimos que lo que va a hacer es crear su nueva contraseña y su nueva pregunta y respuesta de seguridad. El usuario va a enviar un post request que incluyendo el password, la confirmación del password. No vamos a ver la pregunta secreta porque la pregunta secreta porque es un ID, son preguntas hardcodeadas del otro lado de base de datos, no es interesante para nosotros. Lo que sí va a enviar es el secure token, que es este token que recibió por mail, aunque el usuario no lo ve en un usuario común. Y un security answer, que es la respuesta a su pregunta secreta. Este sí es un string que va a ingresar y algo que en este punto no parece muy interesante, pero sí lo va a hacer, es que la respuesta secreta puede contener cualquier carácter que uno quiera. Es decir, no solo debería contener letras, sino podría contener espacios, aunque en realidad espacios los va a eliminar, pero podría contenerlos. Puede contener comillas dobles, puede contener llaves. Es decir, cualquier cosa que uno quiera. Y el token no es verificado del lado del servidor. ¿A qué me refiero con verificado? Sí se busca si existe en la tabla, en la Secure Storage o no. Lo que no se verifica es que tenga un formato válido. Nosotros sabemos que el token se genera, este token que va a enviar el usuario, debería ser siempre un valor hexadecimal. Es decir, se generó un valor random hexadecimal, uno espera que lo que se reciba es eso. Pero si el usuario envía cualquier otra cosa, por ejemplo, hola, no va a haber ningún problema. Es decir, por lo menos no vamos a ver un problema desde el servidor que diga el formato del token es inválido. Lo que va a hacer es buscarlo en la tabla, no lo va a encontrar y va a decir este token no existe. Pero en principio yo podría mandar lo que quiera. Bueno, cuando este request se envía y el servidor va a procesar la validación del usuario, lo que se hace primero es justamente buscar este token, buscar que el token exista. El token, recordemos que está una clave, es decir, un valor hexadecimal, corresponde siempre a un JSON con el nombre de usuario. Entonces, lo que hace primero es verifica que el token exista en la tabla. Si existe, va a traerse el JSON, es decir, el value del map de token. Y lo que se hace es este if null, if token val es null, se chequea si en realidad existe el token o no. Si el token no existía, token val va a ser null y lo que vamos a recibir justamente es un mensaje diciendo este token o no es válido o no existe. Vale, o no es válido o no, justamente dijimos. Lo que va a decir es no existe el token. Si por el contrario existía el token, va a empezarse el proceso de validación. En este punto nosotros justamente decimos se inició el proceso de validación, por eso se elimina el token de la tabla. Lo primero que se hace es securestorage.delete y el token. Porque no quiero que se vuelva a utilizar nunca más. Es decir, solamente debe ser usado una vez. Después, la variable password
va a hacer la sanitización de lo que envía el usuario como password, ¿sí? Si vemos más adelante, lo que se hace es concatenar este password con una sentencia SQL. Entonces, los desarrolladores dijeron, bueno, no puedo meter cualquier cosa ahí, tengo que sanitizarlo, obviamente. Nosotros vimos la función de sanitización y consideramos que es bastante segura. De hecho, no es tan fácil inyectar cosas a una sentencia SQL en HANA. Por lo tanto, vamos a decir que cada vez que algo se sanitice, es seguro concatenarlo a una query. Por más que no debería ser así, vamos a decir que es seguro. Y lo siguiente que se hace es buscar el valor de username, ¿sí? El username está justamente en el JSON que nosotros recibimos y esto se va a concatenar en la query alter user. Ahora, uno podrá decir, bueno, este valor podría contener algo extraño, pero recordemos que el username no podía tener ningún carácter especial, porque cuando se creó, que es lo que va a estar conteniendo el JSON, justamente se verificó previamente que no contenga ningún carácter especial ni ningún espacio, por eso se pudo crear. Entonces, hasta acá el desarrollador probablemente dijo, no va a haber ningún problema, nadie va a poder inyectar nada, estamos bien. Lo último que se va a hacer es guardar la pregunta y respuesta secreta. La pregunta no la vemos porque, como dije, no es interesante para nosotros, sí la respuesta secreta. Y algo interesante también es, en la tabla que vamos a guardarlo es el Secure Storage. Como dije, estamos guardando todo tipo de datos en el Secure Storage, no me importa qué es, lo importante es que no quiero que lo lea nadie, que esté encriptado. ¿Cómo se guarda? Bueno, primero la key para esta security answer va a ser la concatenación de username con .security-answer. Esto me da la pauta de que es predecible. Es decir, yo tengo un usuario, yo creo el usuario John, viene y dice, bueno, me voy a crear mi respuesta secreta, y sabe que la key de esta respuesta secreta va a ser siempre su nombre de usuario, .security-answer. Si comenzamos a pensar en los tokens y lo que está guardando acá, uno debería pensar que en la key tiene que haber un valor que nadie conozca, es secreto. Las keys de los tokens eran secretos, entonces no debería ser predecible, pero bueno, hasta acá estamos bien. Y lo que después se guarda como valor es lo que envió el usuario, que es cualquier string, en el valor de la security answer. Ahora, comparemos un token con la respuesta de seguridad. Bueno, si yo les preguntara, ¿alguien puede decirme cuál es un token y cuál es una respuesta de seguridad en una tabla? ¿Podrían hacerlo? Y seguro me van a decir, obvio, porque uno es un valor hexadecimal, el otro es John.securityAnswer. Obviamente la diferencia está ahí. Pero en realidad no tan así. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, yo puedo enviar cualquier cosa que yo quiera en un token. Es decir, yo podría enviar un valor hexadecimal, como podría enviar hola, como podría enviar John.securityAnswer. Que cuando lo reciba el servidor, va a decir, bueno, voy a tratar de buscar esto como un token. Entonces, no le importa y por eso no puedo determinar cuál es un token solamente por la key. Entonces me dirán, bueno, pero veo el value y digo cuál es un JSON y cuál no. Pero de nuevo, el value que yo seteo como mi respuesta secreta puede ser cualquier cosa. Entonces, podría incluir comillas y podría incluir llaves. O sea, puedo generar algo muy parecido a un JSON o igual a un JSON. Vamos a usar todo esto para tratar de obtener la cuenta de un usuario sin estar autenticado y poder obtener la cuenta de cualquier usuario arbitrariamente. Uno podría comparar esto con el ataque anterior de predicción de cookies y tokens, pero recordemos que para eso yo tenía que tener un usuario no solo válido en el sistema, sino también activo, cosa que con registrarme no lo tengo. Entonces este sí es realmente un ataque que cualquiera sin un usuario, sin nada de conocimiento del sistema, puede hacer. Y vamos a decir que es un ataque de 2 pasos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora primero se inyecta algo en la tabla Security Storage y lo siguiente que se hace es utilizar esto que se inyectó para obtener la cuenta del usuario. Entonces, si John, en vez de ser un usuario cualquiera, fuera un atacante, lo que debería hacer es, primero se registra su cuenta, es decir, envía su nombre de usuario y su email. Entonces, con eso va a recibir un token, por mail, un link, que le va a permitir validar esta cuenta. Cuando la vaya a validar, lo que va a hacer es, dijimos, setear un nuevo password y setear una nueva pregunta y respuesta de seguridad.
Hasta acá todo bien, va a ser lo de siempre, va a setear actions, save password, es el equivalente en HANA a validar una cuenta. En password lo que va a hacer es poner su contraseña, la que él desee, confirmación del password la misma, secure token el que recibió, la security question cualquier ID, pero lo que va a hacer ahora es inyectar algo en su respuesta de seguridad. ¿Qué va a hacer? Va a guardar un JSON. Nosotros dijimos, si pudiese guardar un JSON, se parecería mucho más a un token, mi respuesta de seguridad, que a una respuesta de seguridad. Entonces es justamente lo que vamos a hacer. Un JSON con la misma estructura que tiene un token, es decir, un timestamp, y un username. Pero en username, como él puede elegir lo que quiera, va a poner el nombre de la víctima. Entonces, una vez terminado esto, se va a haber eliminado el token, el primer token porque ya lo usó, pero va a quedar persistente en este security storage la security question, no me importa en este caso, pero sí la security answer. Y esto va a quedar para siempre. Entonces, él ya conoce la estructura que va a tener este security answer. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, justamente usar esto como un token. En lugar de enviar un token válido, lo que yo voy a hacer es decir, bueno, mi token no era un valor hexadecimal, era john.security_answer. Y bárbaro, lo que va a hacer el sistema es cambiar la password de quién. Yo le mando una nueva password, una nueva pregunta y respuesta de seguridad, pero ahora, en vez de cambiar la password de John, va a ir al token, va a buscar el token John Security Answer, lo va a encontrar, va a decirme, sí, es un token válido, y va a buscar el username. ¿Y de quién es el username? De victim user. Entonces, en lugar de estar cambiando la contraseña de John, voy a poder controlar y cambiar la contraseña de cualquier usuario que yo desee. Y así, un atacante sin autenticación puede obtener la cuenta de cualquier persona. Si esto lo combinamos con, por ejemplo, el ataque para verificar qué usuarios existen en el sistema que vimos antes, o buscamos cuentas administrador, yo podría inclusive controlar usuarios muy privilegiados. Y esto en HANA, si uno piensa en los datos que se guardan de grandes empresas y el valor que tiene cada una de estos, las tablas inclusive, puede producir grandes problemas a una empresa y costar hasta millones y millones de dólares. Pero nos preguntamos, bueno, buenísimo, yo puedo controlar cualquier usuario, ya es un montón hasta acá, pero queríamos algo más. Queríamos controlar el sistema SAP HANA completo. Eso lo podemos hacer, pero primero vamos a tener que conocer lo que es el usuario system. El usuario system es, como pasa en muchas otras bases de datos, un usuario súper privilegiado que puede hacer básicamente cualquier cosa en HANA. Lo que puede hacer en realidad es generarse al mismo privilegios y permisos que van a habilitarlo a leer y escribir cualquier tabla de la base de datos. Pero no solo eso, sino que además va a poder modificar cualquier aplicación web que está en la base de datos. Recordemos que HANA utiliza un lenguaje propietario que es XSJS, es muy similar a un JavaScript, y todo este código se guarda en base de datos. Entonces, si yo puedo leer las tablas estas y modificarlas, yo voy a modificar lo que se ejecuta cuando yo hago un web request. Es decir, puedo modificar la API. Entonces, como podrán imaginarse, esto es muy peligroso. ¿Cuál es el problema? Bueno, el usuario system se crea por defecto. Buenísimo, va a estar en todos los sistemas, no tengo ni que imaginar cómo va a ser, ya lo conozco. Pero se debe deshabilitar una vez que se termina la instalación. Y esto HANA lo pide y la gente lo hace. Es decir, que no lo vamos a encontrar habilitado en la mayoría de los sistemas, a menos que se hayan mandado una, no lo vamos a encontrar habilitado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿yo podría robarme el usuario system hasta acá? Sí, yo podría agarrar, decir, en vez de username, en vez de victim user, poner system, buenísimo, me robé el usuario, pero no puedo hacer nada con el usuario system porque está deshabilitado. ¿Cómo lo habilito? Bueno, primero quiero recalcar que si un atacante controla ese system, controla todo el HANA. Es decir, puede cambiar toda la data, puede modificar las aplicaciones web, puede comprometer completamente el sistema. Y eso es lo que vamos a tratar de buscar. Bueno, primero lo que vamos a considerar y recordar que en HANA y en el self-service principalmente, muchas de las queries van a ser generadas por concatenación de strings. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, primero vemos que tienen su función de sanitización, la cual es segura, así que no tienen problema con sanitizar mucho contenido que le envíe el usuario, pero en particular el username siempre se concatena sin sanitizar. ¿Y por qué es esto? Porque ellos confían que cuando se crea el usuario, ellos nunca toman valores de username
sin antes haber creado este usuario. Es decir, nunca me pide la aplicación mi username. ¿Sí? Siempre lo toma de algún otro lado porque ya estaba creado. Y cuando se creó, se verificó que este usuario sea válido. Es decir, siempre confía que no tiene espacio, que no tiene caracteres especiales, que nunca va a romper en una base de datos. Como vemos, justamente cuando yo validaba mi cuenta, este nombre de usuario se concatenaba con el alter user. ¿Sí? Pero ¿de dónde venía este username? Bueno, del valor del token. Ahora, este valor sí los desarrolladores decían no lo controla el usuario, pero si nosotros recordamos nuestro ataque, no es tan así. De hecho, si yo, en lugar de poner, cuando generaba el primer paso de mi ataque, un usuario válido, por ejemplo, victim user, pusiera otro string, las cosas serían distintas. Yo podría controlar qué es lo que se va a concatenar en esta query. Entonces, para el siguiente ataque, lo que vamos a tratar es de validar el usuario system. Ahora, para validar el usuario system, lo único que hay que hacer es un alter user y poner el usuario system, ahora lo vamos a ver bien, y es activate user now. ¿Sí? Entonces, no hay mucho problema. Si yo pudiese inyectar esto, estamos bien. ¿Qué es justamente lo que voy a hacer? Voy a hacer una doble inyección, digamos. Lo que voy a hacer es inyectar un JSON, es decir, inyectar un token falso, y dentro de eso voy a inyectar una SQLI, ¿sí? Para que cuando se ejecute y cuando yo vaya a tratar de validar mi usuario nuevamente, se ejecute esto y logre activar el usuario system. Entonces, si recordamos, este es un ataque de dos pasos. Primero, yo cargo este token falso en la security storage, y después lo voy a utilizar. Otra vez voy a tratar de validar una cuenta. El token esta vez voy a ponerle John Security Answer y vamos a ver un error. Probablemente después lo va a ver más claro, pero ese error se produce porque después otras sentencias SQL se ejecutan, fallan, pero el usuario ya está activo. Entonces, si yo utilizara todo esto, se ejecutaría esta query y el usuario system quedaría activo. Si recordamos que nosotros podíamos robar cualquier usuario, entonces lo único que restaría ahora es, una vez que tengo el usuario system activo, tengo que robarlo con el ataque previo que ya vimos. En vez de victim user, podríamos poner system y tendríamos la cuenta, podríamos generar una clave y una pregunta y respuesta secreta para el usuario system. Bueno, vamos a ver una demo. La idea era hacerla live, pero estamos sin tiempo, así que... Bueno, lo primero que vemos es que el usuario system, vamos a ver que el usuario system está desactivado, ¿sí? Muestra status desactivated, es decir, no lo podríamos robar y utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es pedir una nueva cuenta, como ya vimos, para test user en vez de John, al mail que nosotros controlamos. En este caso es demoresearch@onapsys. Bueno, cuando nosotros hagamos esto, nos van a enviar un link con el token para validar nuestra cuenta, es decir, para setear una nueva contraseña y una nueva pregunta y respuesta secreta. Tarda un poquito, vamos a adelantarlo. Un poquito más. Ahí. Bueno, ahí nos llega el mail con el link. Vamos a utilizar este link para validar nuestra cuenta. Si veían, al final estaba el token, que es el mismo que se va a enviar. Y vamos a crear cualquier contraseña y cualquier pregunta y respuesta secreta. Lo que vamos a hacer es usar burp para cambiar el request. Sí, habilitamos la intercepción de burp. Y vamos a enviar esto al repeater para poder modificarla. No utilizamos ese request porque si no perderíamos el token. Bueno, y acá es donde vamos a editar nuestro request para poder inyectar un token. Ya tenía preparado el token, la respuesta secreta, que es lo que ya habíamos visto en realidad. Es un JSON con el username system, activate user now,
usamos comentarios porque no se pueden escribir espacios, los va a eliminar los espacios, y comentario al final para que no se ejecute el password, etc. Bien, cuando enviamos esto, vemos que está todo bien. A nuestro usuario, al usuario test, se le cambió la contraseña, se le cambió la respuesta a la pregunta secreta y se le inyectó la respuesta secreta. Ahora vamos a hacer el segundo paso del ataque, que es usar ese token falso, esa inyección que ya teníamos. Por eso vemos que en Secure Token lo que hacemos es justamente usar la key que nosotros podemos predecir, que es testuser .security-answer. Se envía. Y ahora vemos lo que les comentaba. Vemos un error de base de datos. Esto es porque, si bien el usuario system se activó, después otras queries fallaron porque cuando inyecté esto se utiliza el username en otros lados. Pero a mí no me interesa, ya está, ya el usuario. Otra cosa que también es importante es eso. En HANA, cuando se ejecutan este tipo de queries de alter user, no hay rollback, no hay forma de volver para atrás. Yo tengo que realmente ir y ejecutar otra query que elimine el usuario o que modifique el usuario. Y esto lo pudimos ver, que por ahí es lo que comentaba Nau, que a veces a algunos desarrolladores le faltan experiencia cuando desarrollan este tipo de features de la aplicación, porque si uno supiera que el rollback no funciona, no hubiera producido este error. Pero bien, ya en este punto lo que tenemos es al usuario system activo, ahora lo vamos a ver, y vamos a hacer la segunda parte del ataque, que es robar el usuario system. Lo que hacemos es decir que nos olvidamos nuestra contraseña para que nos envíen un token válido y poder usarlo de la misma manera. ¿Sí? Podríamos haber creado otra cuenta y hacer todo el ataque de nuevo, pero era más rápido de esta manera. Acá vemos que el usuario system ya no dice más desactivado. Está activo, se puede utilizar, se podría desactivar. Bueno, ahora recibimos el mail, el nuevo mail. Tarda un ratito. Ahí está. Vamos a extraer el token, porque en realidad nosotros no queremos resetear nuestra contraseña, lo que queríamos era un token válido para poder volver a validar nuestra contraseña, nuestra cuenta. ¿Sí? Usamos este token válido. Y ahora, en lugar de inyectar una doble inyección, ¿sí? Es decir, inyectar una SQLI dentro del JSON, lo que vamos a hacer es robar el usuario system. Entonces, en username vamos a poner directamente system. ¿Sí? Pero esta vez vamos a utilizar, bueno, primero lo que hacemos es inyectar este token. Tenemos que modificar el password porque nos lo piden siempre. Y ahora lo que vamos a hacer finalmente es robar este usuario con el token inyectado. Vamos a usar otra vez el token predecible, que es testuser.security-answer. Esta vez ese token lo que tiene ya no es más una inyección SQLI, sino el usuario system, el token con el usuario system. Y ahora sí vamos a usar un password que nosotros recordemos, porque lo que va a quedar es ese password para el usuario system. Entonces ponemos testpad0. Enviamos el request y vemos que todo salió bien. La cuenta fue activada, la cuenta fue validada. Así que ahora lo que vamos a hacer es usar esas credenciales para verificar que todo esté bien y que podamos loguearnos con sistema a sistema y, en este caso, comprometer completamente el sistema. Ingresamos con system. Un usuario que en principio debería estar desactivado y no deberíamos conocer la contraseña. Este es password 0 y logramos entrar al sistema y comprometer completamente el SAP. Rápidamente vamos a las conclusiones. De nuevo, finalmente, si no está bien implementadas las preguntas y respuestas de seguridad, tenemos un gran problema. Bueno, como vimos, estos mecanismos pueden ser muy complejos y son sumamente importantes en el sentido de que pueden ser igual de peligrosos que tener problemas en el login. Como vimos,
abusando de este mecanismo de recuperación de contraseña, pudimos comprometer el sistema HANA de forma completa. Hay que tratar de evitar la complejidad al máximo posible. Una alternativa hubiera sido cambiar el password a algo random y enviárselo de forma segura al usuario que solicita el cambio. Y pensar un poco en nuestra empresa o en nuestra organización, si usamos mecanismos de recuperación de contraseñas, qué tanto están expuestos, si es solo para usuarios internos, si son accesibles desde Internet o no, si fueron desarrollados por nosotros o si son, en este caso, un producto que compramos y por eso confiamos en que esté bien hecho. Siempre hay que intentar auditarlos y realizar pentest sobre esta clase de código que es tan particular y tan crítica. Finalmente, lo más importante es la implementación. Más allá de que puedan decidir optar una solución de recuperación de contraseñas u otra, siempre traten después de implementarla, auditarla y tomar en cuenta los detalles, porque como vimos, a veces cosas mínimas o las cosas pueden funcionar de formas que no esperábamos, o tener fallos de esta clase, de este estilo, comprometiendo el sistema después completamente. Gracias, no sé si no hay tiempo para preguntas.